¿Sabes cuál fue uno de los días más duros de mi vida? No fue cuando me despidieron de un trabajo, ni cuando terminé una relación. Fue el día que, después de cumplir con todo lo que se suponía que debía hacer, me miré al espejo, y no reconocí a la persona que estaba allí. Y antes de seguir, si alguna vez te has sentido vacío, atrapado o como si te faltara algo aunque lo tengas todo, quédate conmigo. Suscríbete ahora mismo, porque esta serie no es solo una historia, es una salida real a la miseria interior que nadie te enseña a identificar, y mucho menos a vencer. Ese día, como cualquier otro, me levanté, fui a trabajar, volví a casa, comí algo frente al televisor y revisé el celular hasta dormirme. Desde afuera, todo parecía estar en orden, tenía un trabajo estable, un lugar donde vivir, y hasta podía darme uno que otro gusto de vez en cuando. Pero por dentro, sentía un vacío que no sabía cómo explicar. Era como si mi alma me gritara, pero yo no entendiera su idioma. Como si algo dentro de mí supiera que estaba traicionando mi verdadera vida, a cambio de estabilidad. Una noche, llegué a casa después de una jornada especialmente agotadora. Me tiré en el sofá, prendí la tele para desconectarme, y de la nada, sin aviso, me largué a llorar. No por tristeza. No por una razón específica. Lloré porque sentí que estaba sobreviviendo, no viviendo. Porque había cambiado mis sueños por comodidad. Porque ya no recordaba que me emocionaba, que me inspiraba, que me hacía sentir vivo. Y ese día lo entendí, vivía en miseria, aunque tuviera trabajo, casa, comida y ropa. La verdadera miseria no siempre se ve. A veces, se esconde detrás de una vida normal. Empecé a cuestionarme todo. ¿Por qué aceptaba una rutina que me mataba lentamente? ¿Por qué sentía culpa al querer algo más? ¿Por qué me daba miedo salir de lo conocido, aunque me hiciera infeliz? Fue entonces cuando me di cuenta, la miseria no empieza en el bolsillo. Empieza en la mente. Y lo más brutal, es que esa forma de pensar no era mía. Me la habían enseñado. Me la habían repetido una y otra vez desde que era niño. Y así llegamos al segundo golpe de realidad que cambió mi vida, la mentira que me enseñaron desde pequeño. En el próximo episodio te contaré exactamente qué ideas me implantaron, y probablemente a ti también, para mantenernos en esa cárcel invisible de la escasez. Prepárate, porque una vez que lo ves, ya no hay vuelta atrás. Después de aquel día en el que me quebré emocionalmente sin entender por qué, comencé a hacer algo que no había hecho en años, cuestionar. Cuestionar todo. Y como suele pasar, cuando uno empieza a mirar con ojos nuevos, empieza a ver cosas que siempre estuvieron ahí, pero que jamás habíamos notado. Ahí fue cuando me enfrenté a una verdad incómoda, toda mi vida había estado construida sobre una gran mentira. Desde niño, me repitieron una y otra vez frases como: estudia mucho para que consigas un buen trabajo. Consigue un empleo seguro, no arriesgues. Trabaja duro, ahorra y jubílate tranquilo. Sé responsable, no sueñes tanto. Y como buen hijo, buen alumno y buen ciudadano, obedecí. Estudié. Me gradué. Encontré trabajo. Fui responsable. Pero nadie me preparó para lo que venía después, una vida completamente alejada de mis pasiones, de mi propósito, y sobre todo, de mí. La mentira era sutil, pero devastadora. Me enseñaron a cumplir, no a crear. A seguir órdenes, no a pensar por mí mismo. A conformarme, no a expandirme. Y lo más irónico de todo, es que lo hacían con buenas intenciones. Mis padres, mis profesores, incluso la sociedad entera, no me querían mal. Simplemente me estaban transmitiendo lo que a ellos también les dijeron. Pero eso no lo hace menos destructivo. Porque mientras me enseñaban matemáticas, historia y gramática, nadie me enseñó cómo manejar mis emociones, cómo emprender, cómo cuestionar creencias, cómo ser libre. Crecí creyendo que pedir más era ser malagradecido. Que querer cambiar de camino era irresponsable. Que disfrutar del presente era de vagos. Y que si no sufrías en la vida, entonces no lo estabas haciendo bien. ¿Te suena familiar? Yo no era pobre económicamente, pero sí era miserable mentalmente. Porque toda mi visión de la vida estaba basada en escasez, miedo y conformismo. Y lo más peligroso de todo era que yo creía que ese era el único camino posible. Hasta que un día, me atreví a preguntarme: ¿y si todo esto no es verdad? ¿Y si la miseria en la que vivo no es inevitable, sino aprendida? Esa pregunta fue la chispa, pero el fuego real vino después, cuando descubrí que no solo me habían enseñado a vivir pequeño, sino que mi propia mente se había convertido en mi cárcel. ¿Quieres saber cuál era la trampa más grande en la que caía todos los días, sin darme cuenta?
Entonces no te pierdas el siguiente episodio, porque ahí te voy a contar la trampa mental que no me dejaba avanzar y cómo logré escapar de ella. Cuestionar lo que me habían enseñado desde niño fue como romper una pared, solo para darme cuenta de que detrás había otra. Y esa segunda pared, no me la habían puesto desde fuera. Esa la había construido yo. Ladrillo por ladrillo. Pensamiento por pensamiento. Bienvenido a mi prisión más profunda, mi propia mente. Después de reconocer que me habían condicionado para vivir en escasez, creí que el simple hecho de saberlo iba a liberarme. Pero no. Ese fue solo el principio. Porque aunque por fuera empezaba a leer, a escuchar nuevos referentes, a pensar diferente, por dentro seguía repitiéndome las mismas cosas de siempre. No soy lo suficientemente bueno. Eso no es para mí. ¿Y si fallo? Mejor me quedo donde estoy, al menos aquí estoy seguro. Esa era la verdadera trampa, el diálogo interno que arrastraba conmigo desde siempre. Y lo peor de todo es que hablaba en mi voz, como si fuera yo. Pero no era yo. Era la voz del miedo. Descubrí que mi mente funcionaba como una grabadora que reproducía los mismos pensamientos una y otra vez, y cada vez que los creía, los convertía en realidad. Pensaba en pequeño, actuaba en pequeño, vivía en pequeño. Y así pasaban los días, los meses, los años. Con una mezcla de frustración, culpa y resignación. Porque por más que deseaba algo distinto, no podía dar el salto. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados para siempre. Porque la trampa mental no duele como una herida abierta. Es silenciosa, cómoda, hasta lógica. La mente siempre va a preferir lo conocido, incluso si eso conocido te hace infeliz. Así que cada vez que intentaba avanzar, aparecían mis excusas favoritas. No tengo tiempo. No tengo dinero. No es el momento. No quiero defraudar a nadie. Y mientras tanto, la vida pasaba, sin mí. Un día me miré al espejo y me dije, ¿qué pasaría si dejas de creerte todo lo que piensas? Esa fue una de las frases más liberadoras de mi vida. Porque entendí que mis pensamientos no eran la verdad. Eran solo hábitos mentales. Y que podía elegir pensar distinto. Ahí empezó mi verdadero viaje hacia la libertad. Pero para avanzar, tenía que enfrentar una verdad aún más dura. Que la miseria no tenía que ver con cuánto ganaba o cuánto tenía, sino con algo mucho más profundo. En el próximo episodio te voy a contar la verdad que nadie quiere escuchar. Miseria no es falta de dinero, es falta de conciencia. Y cuando entiendes eso, ya nada vuelve a ser igual. Durante años pensé que la miseria era algo que les pasaba a otros. A los que dormían en la calle. A los que pedían limosna. A los que no tenían que comer. Hasta que un día, sin haber perdido mi empleo, ni mi casa, ni mi dignidad, me sentí miserable. Y ahí lo comprendí. La miseria no tiene que ver con lo que tienes, sino con cómo vives. Yo tenía techo, ingresos, comida, incluso una cama caliente. Pero vivía apagado. Con miedo. Sin propósito. Automatizado. Y lo más grave, creía que eso era normal. Ese fue el verdadero golpe. Dar cuenta de que estaba atrapado no por la falta de dinero, sino por la falta de conciencia. Conciencia de mí mismo. Conciencia de mis posibilidades. Conciencia de que podía elegir otro camino. Es fácil pensar que la pobreza se mide en cifras bancarias. Pero hay una pobreza mucho más letal, la pobreza de ideas. De visión. De autoestima. De coraje. Yo conocía gente con dinero, miserable. Gente con títulos, vacía. Gente con lujos, rota por dentro. Y también conocí personas con muy poco en el bolsillo, pero con tanto fuego en el alma, que cada día lo vivían como si la vida les debiera algo. Ellos me enseñaron algo que jamás olvidé. La verdadera riqueza comienza en la mente. Y la miseria también. La miseria es levantarte sin motivación. Es sentir que no tienes nada que aportar. Es vivir esperando el viernes. Es sobrevivir entre quejas, culpas y excusas. Es pasar años en piloto automático, acumulando cosas para llenar un vacío que no se llena con nada material. ¿Te suena? A mí me costó aceptarlo. Porque era más fácil culpar al sistema, al gobierno, a mi jefe o a mis padres. Hasta que un día, mirando el techo a las 3 de la mañana, entendí que si quería salir de esa miseria interna, tenía que dejar de esperar que alguien viniera a rescatarme. Yo tenía que hacerlo. Y fue ahí, justo en ese punto de incomodidad máxima, cuando empecé a preguntarme, ¿y si puedo crear una nueva vida desde cero, solo cambiando la forma en la que pienso? Pero claro, desearlo no era suficiente.
El cambio real solo comenzó el día que tomé una decisión radical. Una decisión que lo cambió todo. Y de eso se trata el siguiente episodio. Ahí te voy a contar el momento exacto en el que decidí salir de la miseria, sin garantías, sin aplausos, y con miedo, pero con determinación. Nos vemos ahí. Porque si estás escuchando esto, es porque ya estás despertando. No fue una charla motivacional. No fue un libro. Ni siquiera fue una conversación con alguien cercano. El momento exacto en que decidí salir de la miseria fue mucho más crudo. Y al mismo tiempo, completamente silencioso. Era una noche cualquiera. Una más de esas donde no podía dormir, sintiéndome vacío y sin sentido. Había pasado el día trabajando como siempre, cumpliendo con lo que se esperaba de mí, pero por dentro sentía una presión en el pecho, como si estuviera traicionándome cada segundo. Me senté en la cama, a oscuras, y me hice una sola pregunta. ¿Así vas a vivir los próximos 10 años? Y en ese instante, sentí un miedo que me paralizó. Pero no era miedo al fracaso. Era miedo a seguir igual. Miedo a despertar dentro de una década, en el mismo lugar, con las mismas excusas, el mismo sueldo, los mismos quizás algún día. Miedo a que la vida se me escapara sin haberla vivido. Ahí lo supe. No podía seguir esperando. No podía seguir culpando al sistema, al pasado, a las circunstancias. Tenía que hacer algo. Aunque no supiera cómo, aunque me temblaran las piernas, aunque nadie lo entendiera. Y tomé la decisión. No una decisión pequeña. No una promesa de año nuevo. No un voy a intentarlo a ver qué pasa. Fue una decisión desde las entrañas. Voy a cambiar mi vida. Punto. Esa noche apagué el celular, cerré los ojos, y lloré. Pero esta vez, no de tristeza. Lloré porque algo dentro de mí despertó. Porque por primera vez en años, sentí que estaba tomando el control. Aunque no tuviera el mapa, ya tenía el rumbo. Lo curioso es que al día siguiente, todo afuera seguía igual. El mismo trabajo. Las mismas personas. Los mismos problemas. Pero yo no era el mismo. Ya no estaba dispuesto a seguir siendo una víctima de mi propia historia. Comencé con pequeños pasos. Levantándome más temprano para leer, escuchar, aprender. Cambiando mi forma de hablar. Eliminando frases como no puedo, es difícil, yo no nací para eso. ¿Sabes qué descubrí? Que la verdadera miseria no está en la pobreza, sino en la resignación. Y que salir de ahí no se trata de suerte, sino de decisión. Pero claro, decidir es solo el primer paso. Después viene el trabajo real. El proceso de reconstruirte, de reeducarte, de cambiar todo lo que creías que era verdad. Y ahí es donde mucha gente se rinde. Por eso, en el siguiente episodio, te voy a contar algo que lo cambia todo. El día que me di cuenta de que debía cambiar mi programación mental. Porque sin eso, ninguna decisión dura. Y sin eso, es cuestión de tiempo para volver a caer. Tomar la decisión de cambiar mi vida fue como encender una antorcha en medio de la oscuridad. Pero la verdad es que esa luz no era suficiente. Porque una cosa era querer salir del hoyo. Y otra muy distinta era saber cómo hacerlo. Yo venía cargando años de pensamientos limitantes, miedos, hábitos automáticos. Y aunque por dentro había despertado algo nuevo, aún no tenía idea de por dónde empezar. Y ahí fue donde la vida, cuando realmente estás dispuesto, comienza a mostrarte lo que necesitas. No lo que quieres, sino lo que verdaderamente necesitas. La primera herramienta que me salvó fue brutalmente simple, la conciencia. Empecé a observarme. Sin juzgarme. Sin tapar nada. Solo observar. ¿Cómo reaccionaba ante los problemas? ¿Cómo hablaba de mí mismo? ¿Qué emociones repetía cada día? ¿En qué gastaba mi tiempo y mi energía? Y lo que descubrí me dejó frío. Pasaba más tiempo quejándome que creando. Más tiempo dudando que haciendo. Más tiempo soñando que actuando. La segunda herramienta fue un hábito que nunca me habían enseñado, la escritura. Empecé a escribir todos los días, aunque fuera una hoja. Sacaba todo lo que tenía adentro, mis miedos, mis frustraciones, mis ideas locas, mis sueños enterrados. Fue como empezar a hablar con alguien que siempre estuvo ahí, pero al que nunca había escuchado, yo mismo. Y luego vino algo que cambió por completo el juego, la reprogramación mental. Descubrí que podía alimentar mi mente igual que mi cuerpo. Que si cada día consumía contenido que me elevara, libros, audios, conferencias, personas, mi forma de pensar empezaría a cambiar. Y así fue. Reemplacé la música depresiva por audios de crecimiento. Reemplacé la televisión vacía por libros que me sacudían.
Reemplacé los no puedo por ¿cómo puedo? Poco a poco, sin fórmulas mágicas, sin gurús, empecé a reconstruirme desde adentro. Pero no lo hice solo. Y aquí va una de las herramientas más poderosas de todas, la comunidad. Rodearme de personas que pensaban diferente, que ya estaban en el camino, que me mostraban con su ejemplo que otra vida era posible. Personas que no se burlaban de mis ganas de cambiar, sino que me animaban a ir por más. Mira, ninguna de estas herramientas cuesta millones. Ninguna requiere talentos especiales. Pero todas exigen algo que pocos están dispuestos a dar, compromiso real. Y fue ese compromiso el que me empezó a mostrar un nuevo mundo. Un mundo donde no vivía para sobrevivir, sino para crear. Donde mis pensamientos ya no me controlaban, sino que me impulsaban. Pero claro, aún faltaba una pieza clave en el rompecabezas. Porque una vez que tienes las herramientas, llega el momento más desafiante de todos. Romper con el sistema mental que te enseñaron desde niño. Dejar de ser quien eras, para convertirte en quien puedes llegar a ser. Y eso, te lo cuento en el próximo episodio. Ahí descubrirás cómo entendí que tenía que dejar de obedecer al sistema, y empezar a diseñar el mío. Hasta ese punto, yo ya había tomado una decisión. Había empezado a cambiar hábitos. Había adoptado nuevas herramientas. Pero no fue sino hasta que entendí esto que todo empezó a cambiar de verdad. Tu vida no cambia cuando haces cosas diferentes. Tu vida cambia cuando piensas diferente. Sí, reprogramar mi mente fue el verdadero inicio. Antes de eso, todo eran parches. Intentaba mejorar mi realidad sin tocar el origen de todo, mi sistema de pensamiento. Era como cambiarle la pintura a una casa con las bases podridas. Podía verse bien un rato. Pero tarde o temprano, todo se caía otra vez. Empecé a mirar mi mente como un software. Uno que había sido instalado desde que era niño. Con ideas como: hay que conformarse. El dinero es sucio. Trabaja duro, pero no esperes mucho. No te creas mejor que nadie. Y claro, con ese software, ¿cómo iba a crear una vida abundante, libre, llena de propósito? No podía. Era imposible. Así que comencé a reescribir cada línea de ese código mental. Y no fue fácil. Porque cuando llevas años escuchando lo mismo, en tu familia, en la escuela, en los medios, ya ni siquiera lo cuestionas. Crees que así son las cosas. Pero no. Así te enseñaron que eran las cosas. Así que me volví obsesivo con lo que entraba en mi mente. Eliminé todo lo que me intoxicaba mentalmente. Empecé a escuchar audios cada día. A leer libros que me volaban la cabeza. A repetirme frases que al principio me sonaban falsas, pero que con el tiempo empezaron a sentirse reales. Soy capaz. El dinero es una herramienta, no un enemigo. Puedo vivir con propósito. No necesito permiso para ser libre. Y lo más importante, merezco algo mejor. Porque si no crees que mereces algo mejor, nunca lo vas a buscar. Nunca vas a luchar por eso. Nunca vas a romper con lo que te mantiene pequeño. Reprogramar mi mente fue como aprender a ver de nuevo. A detectar mis creencias limitantes en tiempo real. A reconocer cuando estaba actuando por miedo y no por convicción. A dejar de reaccionar y empezar a elegir. Y ahí fue donde mi entorno empezó a cambiar. No porque el mundo cambiara, sino porque yo ya no era el mismo. Las oportunidades que antes no veía, ahora estaban frente a mí. Las personas tóxicas empezaron a alejarse solas. Y las decisiones que antes postergaba por miedo, ahora eran inevitables. Pero te voy a decir algo importante. Reprogramar la mente no es un evento. Es un proceso constante. Una batalla diaria contra los viejos patrones que intentan regresar. Y por eso, para que ese nuevo sistema se mantuviera vivo, entendí que debía hacer algo más profundo. Dejar de obedecer el sistema mental que me programaron y crear uno propio. Uno basado en mis valores, mis sueños, mi verdad. ¿Quieres saber cómo lo hice? En el siguiente episodio te voy a contar cómo rompí con el sistema tradicional que me mantenía atrapado, y comencé a construir un estilo de vida diseñado por mí, no por otros. Sé lo que estás pensando. Probablemente, al escuchar todo lo que te he contado hasta aquí, estés esperando algún tipo de fórmula mágica. Un momento epifánico, una intervención divina, un golpe de suerte que lo cambió todo de la noche a la mañana. Pero aquí va la verdad más grande que aprendí. La abundancia no llegó por magia. Llegó por decisión. Lo primero que entendí fue que la abundancia no se trata solo de dinero. Es un concepto mucho más grande. Abundancia es tener paz mental, es tener la libertad de elegir,
es despertar cada día con un propósito claro. Y esa abundancia no se puede pedir. No se puede esperar. No es algo que viene del cielo. Es algo que se crea. La diferencia entre las personas que tienen abundancia y las que no, es que las primeras deciden que lo merecen. Las primeras deciden no conformarse. Las primeras deciden invertir en sí mismas, en su mente, en su futuro. Es una decisión constante. Una decisión consciente. Y te lo voy a decir con todas las letras. Nada cambió por arte de magia. La abundancia no vino cuando me quedé esperando que todo se alinee por sí solo. Vino cuando decidí cambiar mi mentalidad. Cuando decidí dejar de esperar que las oportunidades llegaran por arte de magia, y crearlas yo mismo. Cuando cambié mi forma de pensar, cambiaron mis decisiones. Cuando cambiaron mis decisiones, cambiaron mis hábitos. Cuando cambiaron mis hábitos, cambiaron los resultados. Al principio, todo parecía más difícil de lo que imaginaba. Es fácil pensar que la abundancia llega con un solo gran salto. Pero no. Es más bien una serie de pequeños pasos. Son las decisiones diarias las que crean una vida abundante. Decidí dejar de gastar mi dinero en cosas que no aportaban valor. Decidí invertir en aprender, en crecer. Decidí rodearme de personas que pensaban en grande, que no se conformaban con la mediocridad. Y poco a poco, comencé a ver los resultados. No de la forma que imaginaba, pero sí de la forma más poderosa, creando una nueva realidad, una decisión a la vez. ¿Sabes cuál fue la gran revelación? La abundancia nunca se trató de lo que me faltaba. Se trató de lo que estaba dispuesto a crear. Me di cuenta de que, cuando elegí dejar de ser víctima de las circunstancias y comenzar a ser el creador de mi vida, todo comenzó a fluir. Las oportunidades comenzaron a aparecer. Mi situación financiera empezó a mejorar. Pero lo más importante, me sentí libre. Y aquí está el gran secreto de todo. La abundancia comienza dentro de ti. No está afuera, no es algo que el universo te dé, no es un golpe de suerte. Es una decisión diaria, una actitud constante, una mentalidad de abundancia. Si alguna vez te has sentido como si la abundancia fuera algo reservado solo para unos pocos, quiero que sepas algo. Es para todos. Pero para acceder a ella, tienes que tomar una decisión radical. Decidir que te mereces vivir con abundancia, y luego trabajar todos los días para construirla. En el siguiente episodio, te contaré cómo la mentalidad de abundancia me permitió tomar decisiones audaces, y cómo esas decisiones cambiaron mi vida de una manera que nunca imaginé. Te aseguro que lo que viene es un salto que puede cambiarlo todo para ti. La primera vez que sentí que la miseria quería regresar, fue como si me hubieran golpeado el alma. Era una sensación extraña, como un tirón en el pecho, un recordatorio de todo lo que había vivido, todo lo que había superado. El miedo empezó a apoderarse de mí otra vez, como cuando la ansiedad te consume sin previo aviso. ¿Y si todo lo que he logrado se desvanece? ¿Y si no soy tan capaz como pensaba? Y, sí, la miseria siempre regresa, como un viejo conocido que se presenta en tu vida en los momentos más oscuros. No se va de inmediato. No es algo que se elimina por completo, no importa cuánto lo desees. Pero lo que aprendí es que la miseria no tiene poder sobre ti, a menos que se lo des. Cuando comencé este viaje, pensaba que la miseria era algo que podía desaparecer de la noche a la mañana, que si alcanzaba un punto de éxito, nunca más sentiría esa presión. Pero me equivoqué. La verdad es que la miseria es como un eco en la mente, un viejo patrón que intenta volver cada vez que te encuentras ante nuevas dificultades. Y, claro, la vida te va a poner pruebas. Te va a desafiar. Te va a hacer dudar. Y es ahí cuando tienes que estar preparado. La diferencia ahora es que, cuando la miseria intenta regresar, ya no tengo miedo. No tengo miedo porque sé que el verdadero poder no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas sin caer en el pasado. Porque cuando la miseria regresa, ya no lo hace de la misma forma. Viene disfrazada, buscando engañarte, mostrándote una versión de ti mismo que ya no existe. Pero ahora tengo una respuesta preparada, un rechazo absoluto a esa vieja versión de mí. Y eso lo aprendí de la forma más difícil. Recuerdo el día en que me encontré con una situación que parecía perfecta para caer de nuevo. Una oferta de trabajo que prometía estabilidad, pero que implicaba retroceder a un estilo de vida que ya había dejado atrás. Esa oferta me susurraba al oído, es más fácil, es seguro, no tienes que arriesgarte más. Pero fue entonces cuando recordé lo que ya había aprendido. No se trata de lo que me ofrecen. Se trata de lo que yo elijo. Y, por primera vez, me di cuenta de algo aún más profundo. No hay retorno.
La decisión de vivir en abundancia, de construir una vida basada en mis propios términos, es irreversible. La miseria intentó volver en mis pensamientos, en mis miedos. Intentó convencerme de que no merecía más, de que no era capaz. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, los identificaba, los rechazaba y los reemplazaba. Porque la clave estaba en el control mental. Ya no era una víctima de mi pasado. No estaba condenado a repetir los mismos patrones. Hoy, cuando la miseria intenta volver, la reconozco, pero ya no me afecta. Es un recordatorio de lo lejos que he llegado, de cuánto he crecido, de cuánto he cambiado. Es como si el eco de la miseria fuera cada vez más lejano, porque ya no tiene poder sobre mí. Y ese es el regalo más grande de todo este proceso. La libertad de elegir. La libertad de no ser esclavo de las viejas creencias, de no estar atado a los miedos del pasado, de no tener que vivir en la constante preocupación de que todo se derrumbe. Porque ahora, sé que, aunque la miseria intente regresar, yo ya soy más fuerte. Y esa fortaleza, ese poder interno, es lo que me ha permitido seguir creciendo, seguir avanzando. Sin mirar atrás. En el próximo episodio, te contaré cómo mantengo esa fortaleza y cómo, a pesar de los desafíos, continúo expandiendo mi vida hacia nuevas alturas. Porque este viaje nunca termina. Es un proceso constante, y lo más emocionante es saber que no hay límites. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Y lo más sorprendente es que nunca pensé que este momento llegaría. Nunca imaginé que sería capaz de decir estas palabras con toda la certeza del mundo. Hoy soy libre. ¿Y sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que mi libertad no depende de lo que poseo, de lo que tengo, de las circunstancias externas. Mi libertad está en cómo elijo pensar, en cómo elijo vivir, en cómo elijo ser cada día. Pero lo que más me emociona, lo que más me llena de gratitud, es saber que la libertad no es algo exclusivo de unos pocos. Es para todos. Así como yo lo logré, tú también puedes. Y no estoy hablando de un cambio superficial, de una vida llena de lujos o de una fantasía. Estoy hablando de una verdadera libertad interna. Libertad para tomar decisiones sin miedo. Libertad para dejar atrás los viejos miedos que te limitan. Libertad para decir que sí a lo que te hace crecer, aunque eso signifique rechazar lo que te mantiene atrapado. Libertad para ser tú mismo, sin las cadenas del pasado, sin las creencias limitantes que te dijeron que no podías. Hoy soy libre, pero también sé que esa libertad no es un destino. Es un proceso constante, un camino que sigo recorriendo todos los días. Cada paso que doy hacia la libertad se siente más claro, más natural, más real. Y, ¿sabes qué? Es posible para ti también. Lo que quiero que entiendas, lo que realmente quiero que te quede claro, es que todo lo que has soñado, todo lo que crees que es imposible, está al alcance de tus manos. Todo comienza con una decisión. Una decisión radical de dejar atrás lo que no te sirve, lo que te limita, lo que te mantiene en la miseria. Y abrazar lo que realmente te mereces, una vida plena, abundante, con propósito. No fue fácil llegar hasta aquí. Hubo momentos de duda, momentos en los que pensé que no lo lograría. Pero cada vez que enfrentaba esa voz interior que me decía no puedes, la callaba con acción. Y así, paso a paso, mi vida comenzó a cambiar. Ahora sé que no hay límites, que todo es posible. Y lo mejor de todo es que, al lograr mi libertad, me di cuenta de algo aún más importante: quiero que tú también seas libre. Porque la verdadera riqueza está en la capacidad de ayudar a otros a alcanzar su libertad, a ser su mejor versión, a romper las cadenas que les impiden vivir su vida plena. Así que te hago una invitación. Deja de esperar que las circunstancias cambien por ti. Cambia tú. Decide ser libre. Decide tomar el control de tu vida, de tus pensamientos, de tu futuro. Porque cuando haces eso, todo comienza a alinearse. Cuando decides ser dueño de tu mente, de tu destino, el universo entero comienza a conspirar a tu favor. Hoy soy libre. Y lo mejor de todo es que la libertad está al alcance de todos. No importa de dónde vengas, no importa lo que hayas vivido. Lo único que importa es que, a partir de este momento, tomes la decisión de ser libre. Yo lo hice, y tú también puedes hacerlo. Elige la libertad. Elige vivir sin miedos. Elige ser la mejor versión de ti mismo. Porque la vida que te espera, es mucho más grande de lo que imaginas. Gracias por acompañarme en este viaje. Si algo de lo que compartí contigo hoy te ha tocado, si algo resonó en ti, quiero que sepas que este es solo el comienzo. Recuerda, la libertad no es un destino. Es una decisión que se toma todos los días. Y esa decisión, la tienes tú.